como resumen de esto que vimos, vamos a hacer de ver los factores que afectan la cantidad de rayos X, que de alguna manera los vimos, ¿está bien? Uno de los factores que vimos, por ejemplo, que tenía que ver, ¿sí?, o que afectaban la cantidad de rayos X, ¿sí?, por decirlo así, era la corriente de filamento, ¿verdad? ¿Estamos? Era la corriente. Entonces, la corriente de filamento es una, ¿sí? Que habíamos dicho que a mayor corriente de filamento, por decirlo así, mayor radiación o mayor cantidad de rayos, ¿está bien? ¿Está bien? A menor corriente de filamento, por decirlo así, menor radiación. Hasta ahí vamos bien, porque esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Fíjense que ya ustedes tienen esto ya fundamentado. ¿Por qué? Sí, aumento corriente de filamento, hay mayor desprendimiento de electrones, ¿sí? Al haber más cantidad de, más allá de la copa de enfoque, van a ir mayor cantidad de electrones proyectiles, a chocar con el ánodo, mayor posibilidad de generar, digamos, de choque o interacción con átomos del ánodo, y por lo tanto, mayor cantidad de radiación. Muy rápidamente, por lo que vimos del equipo rayos X, uno ya tiene, digamos, la base de sustento para decir de alguna manera que esto que el profesor está escribiendo, ¿sí?, no es que está nada raro, sino es, dentro de lo que todo, un resumen de lo que más o menos fuimos viendo. ¿Está bien? Y el caso inverso, a menor corriente de filamento, menor desprendimiento de electrones, menor electrones proyectiles que chocarán con el ánodo, interaccionarán, digamos, ¿está bien?, con átomos del ánodo, generando menor radiación. ¿Está bien? Fíjense que esto es otro tip para tener en cuenta. Otro factor que de alguna manera afecta la cantidad de rayos X es el voltaje de ánodo. Es el que vimos recién, ¿está bien? Estos son sencillos porque son directamente proporcionales. Voltaje de ánodo. ¿Qué significa que dice el profesor? Son directamente proporcionales. Y porque si aumenta si aumenta el voltaje, aumenta la radiación. Si disminuye el voltaje, disminuye la radiación. Eso mínimamente es lo que un técnico tiene que saber. Después hay una formulita que avala lo que uno dice, lo tiene de manera de explicarlo en forma física, ¿sí?, porque ya sabe que al haber mayor voltaje, recuerden que había mayor voltaje de ánodo, era mayor fuerza de atracción de esos electrones que están dando vuelta por ahí, entonces la energía cinética o la velocidad con que vienen esos electrones proyectiles son mayor en relación a una versión anterior, a un escenario anterior. Cuando viene más rápido va a haber más choque e interacción con más átomos y se va a producir mayor radiación. Fíjense que en este contexto, que yo se los digo verbalmente, esto lo vimos. Esta sería una explicación, digamos, de un proceso, ¿está bien? Ahora, si uno lo quiere ver analíticamente, bueno, tiene una fórmula de la que vimos que avala eso, ¿está bien? O sea que a mayor voltaje tenemos mayor radiación. Y a menor voltaje, menor radiación. ¿Está bien? Son directamente, sube una cosa, sube la otra. Baja esta cosa, baja la otra. ¿Estamos? Lo mismo que
la corriente de filamento, lo mismo sucede con el voltaje de ánodo. Pero hay una que no, que vimos al principio, que va a ser, digamos, que va a ser que va a cambiar un poco la historia. Otro factor que afecta la cantidad de rayos X, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con la distancia al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de la distancia? Yo después les voy a mandar algunos, les voy a mandar la parte teórica esa para que la tengan. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho que la ley del inverso al cuadrado nos estaba diciendo que cuanto más es la distancia, menor radiación. ¿Por qué? Si uno lo dice de manera que nosotros ya estamos en condiciones de explicar eso, quiere decir que la radiación a su paso va a interaccionar con átomos del aire, ¿sí? Y esos choques o sucesivos choques van a producir que cada vez esa radiación vaya perdiendo energía, ¿sí? Vaya perdiendo energía y que después sea corta la durabilidad de dicho rayo en persistir, digamos, en la distancia o en la lejanía, a una cierta distancia. Entonces, por eso, digamos que a medida que vamos aumentando la distancia, menor probabilidad hay de que ese rayo llegue, digamos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al haber mayor distancia, en este recorrido va a haber más átomos de aire en el camino y este rayo va a tener que chocar todos esos rayos, mayor cantidad de rayos. Y eso va a hacer que le quite energía en los sucesivos choques, ¿sí? Y por eso es como que cuanto mayor es la distancia, menor es la radiación, ¿sí? Va perdiendo energía, ¿sí? En los sucesivos choques. Entonces, esto es más o menos la explicación que nosotros ya estamos en condiciones como técnicos de darla. ¿Está bien? Entonces, la distancia. ¿Esto a qué se traduce cuando uno lo dice así en el aire? ¿Cómo lo puede llevar a algo de nosotros como técnicos radiólogos? Y uno lo llevaría a la distancia foco-paciente. La distancia foco-paciente. ¿Está bien? ¿Qué significa foco, digamos? Es el lugar donde sale, ¿sí? Es la ventanita, ese sería el foco, ¿sí? Donde salen emitidos los rayos X. ¿Está bien? En la distancia, a dónde se posiciona el paciente y de dónde, del tubo rayos X, a qué altura está, ¿sí? Donde van a salir los rayos que van a, digamos, a traspasar a la persona, en el paciente. Entonces, esta distancia es importante. ¿A qué voy? Que si yo tuviese la oportunidad de subir la camilla, digamos, para que acercar al foco de donde se producen los rayos, y voy a tener mayor intensidad, ¿está bien? Pero si le alargo la distancia, aumento la distancia entre el foco y el paciente, es como que estoy aumentando esta longitud y estos rayos a su paso van a tener más átomos del aire o moléculas de aire, ¿sí? Que van a tener que chocar y va a hacer que vaya perdiendo energía. Entonces, al perder energía, es sinónimo de decir, bueno, al paciente le va a llegar menor radiación. ¿Se entiende? Entonces, eso lo habíamos visto. ¿Cómo ponemos qué? ¿Cómo ponemos resumen? A mayor distancia, menor radiación. Menor, ojo los piquitos, ponemos menor radiación. ¿Está bien? O ponemos este piquito que es menor. Y decimos a menor distancia, mayor radiación. ¿Está bien? Mayor radiación. Y si uno quiere poner el piquito, pone piquito hacia allá. Eso significa mayor. ¿Está bien? Entonces, esto como tips de resumen, ¿sí? Cuando estamos hablando de los factores que afectan a la cantidad de rayos X, en un equipo de rayos X justamente se ve esto, la corriente de filamento es una. Sucede esto. ¿Sí? Afecta, tiene que ver. Aumenta, la disminuye, ¿en base a qué?
a la corriente de filamento si es mayor o es menor. La radiación con respecto al voltaje de nado, si es mayor o menor, bueno, tendré mayor radiación o menor radiación de salida. Y la distancia foco-paciente, o sea, el foco es el lugar donde salen emitidos los rayos X, hasta llegar al paciente. Esta distancia, a mayor distancia, menor radiación, y a menor distancia, mayor radiación. ¿Por qué sucede esto? Justamente por la ley del inversor cuadrado, que de alguna manera lo explica analíticamente, y si no, si uno lo quiere decir argumentativamente, puede decir esto: a mayor distancia, ¿sí?, mayor moléculas, ¿sí?, a su paso de aire que el rayo va a tener que interactuar, y esos sucesivos choques va a hacer que vaya perdiendo energía, ¿sí?, a su paso. Y esto hace que la distancia se acorte más. Cuanto más choques tenga, que más acorte su distancia, digamos, de radiación. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, estos tres parámetros son importantes, que tienen que ver con los factores que afectan a la cantidad de rayos X. ¿Estamos? Esto es importante, digamos, fíjense lo que yo dije y ustedes ya están en condiciones de explicarlo como técnico. ¿Está bien? Entonces, esto por un lado. ¿Está bien? Estos son tips que son importantes. ¿Estamos? Un verdadero falso puede haber acá, tranquilamente. Alguien le dice: a mayor corriente de filamento, menor radiación. Falso. ¿Por qué? Y porque si hay mayor corriente de filamento, mayor desprendimiento de electrones, todo esto que les dije más o menos así en el aire, ustedes ya están en condiciones de dar un argumento explicativo. ¿Está bien? Esto como mínimo. Bien, vamos avanzando. Eso sería una parte. Sí. Hay un cuarto punto que no lo vamos a decir ahora, que tiene que ver con los filtros. ¿Está bien? Que tiene que ver con el tema de las rejillas y eso. Por ahí no sé si ya se lo habrán comentado, pero ese es otro punto que por ahora no lo vamos a tocar. Estamos haciendo base a lo que nosotros vimos hasta ahora. ¿Está bien? Si podemos llegar a explicar un poco de rejilla, lo explicamos. ¿Está bien? Hay un montón de cosas y nos quedan tan poquitas clases que vamos a ver cómo lo... Quiero darle también el tema de las diferentes radiación de absorción. ¿Está bien? Ver un par de cositas también. Pero bueno, vamos tranqui. Esto por un lado. Ahora, algo básico que el técnico tiene que saber. Nosotros tenemos la ventanita donde salen emitidos los rayos X, ¿sí? Y acá tenemos el paciente. ¿Está bien? Tenemos el paciente. Vamos a poner la cara y la nariz. Bueno, esta es la camilla. ¿Está bien? Algo sencillo. Los rayos que antes de llegar al paciente, se van a llamar rayos directos. ¿Está bien? Estos rayos directos, ¿por qué? Porque no tienen nada a su paso y van a interactuar ¿con qué? Con moléculas del cuerpo del paciente. Este decimos que es paciente. Disculpen el dibujo, ¿eh? Este es el paciente. Entonces, estos rayos, dependiendo el órgano al cual van a atravesar, dada su densidad, ¿sí?, van a hacer que en determinados lugares estos rayos, los voy a poner más abajo, imaginen que esta es la camilla, ¿está bien? Por decirlo así. Pero quiero separar esta zona. ¿Por qué? Porque va a haber, estos rayos van a ser directos antes de llegar al paciente.
Los que logren interactuar y logren pasar, ¿sí?, hasta la placa radiográfica, vamos a poner, ¿dónde está la camilla? Vamos a poner acá la placa radiográfica. ¿Sí? Acá estaba la camilla, pero acá vamos a poner placa radiográfica. Entonces, los rayos que interactúan, que nosotros ya sabemos de qué manera interactúan, ya son rayos, ¿está bien? Entonces, la manera que pueden interactuar con moléculas del organismo puede ser por efecto Compton o por efecto fotoeléctrico, ¿está bien? El efecto Compton, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? Que era cuando el rayo X lograba sacar el electrón de su última órbita, ¿sí?, de ese átomo que constituye una determinada molécula del organismo, ¿sí?, saca ese electrón, ¿está bien? Entonces, cambia su rumbo, puede ser que pasa a este organismo por efecto Compton, cambia su rumbo y pierde energía, obviamente, eso ya lo habíamos visto, y que de alguna manera llegue por desviarse, porque desvíe su rumbo, hay algunos que van a venir en este sentido, ¿sí? Hay otros que por ahí, según la región que pasen, por ahí no se van a desviar tanto, no se van a desviar tanto, y van a caer a la placa radiográfica más perpendicularmente. ¿Y a qué voy? Estos rayos que logran pasar, digamos, después de que interactúan con los tejidos o moléculas del organismo del paciente, estos se van a llamar rayos transmitidos. ¿Está bien? Estos van a ser los rayos transmitidos. ¿Por qué? Porque son los que salen del paciente y se van a plasmar en la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, estos tipos de rayos son rayos transmitidos. ¿Sí? Que alguno por ahí se puede mezclar con rayo remanente, que es lo que queda después de haber interactuado. ¿Está bien? Es otra manera como aparece por ahí, por ahí. ¿Está bien? Hasta acá no habría problema. Son los rayos directos que logran interactuar, que interactúan con la persona, son rayos directos. Ahora, una vez que los que logran salir que impactan contra la placa radiográfica, se van a llamar rayos transmitidos. Pero hay otros tipos de rayos. ¿Está bien? Y eso depende de la intensidad de los rayos X. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho que por efecto Compton, si tenemos un último electrón y chocan, ¿sí?, puede ser que choque, este electrón lo saca y, más allá de haber perdido energía, esta radiación, este rayo, cambia su rumbo. ¿Está bien? Y puede ser que este rayo con menor energía interacciona con otro átomo, ¿sí?, que compone una determinada molécula del organismo, que logra sacar ese electrón, y por ahí el impacto, según cómo sea la gravedad del impacto, puede ser que cambie su rumbo y que lo vaya así. ¿Estamos? Entonces, esto justamente, la gravedad del problema es que estos rayos dispersos, que se llaman dispersos, pueden interaccionar con la persona haciendo un zigzag, saliendo hacia arriba, o inclusive llegando a la placa
de manera oblicua o muy, digamos, no tan perpendicularmente. Y el asunto es el siguiente, cuando los rayos sean lo más perpendicular posible de salida, una vez que interactúan con la persona, cuanto más perpendiculares llegan a la placa radiográfica, más nítida va a salir la placa radiográfica. ¿Está bien? Y justamente estos señores, que a veces interaccionan de tantas interacciones y desvío, ¿sí? en su sentido, hacen que lleguen a la placa no de la mejor condición que uno espera. Estos se llaman rayos dispersos. Rayos dispersos. ¿Está bien? Entonces ya verán, ya aquí se los presento, quiénes son, digamos, los que de alguna manera hacen que una placa radiográfica no salga con la mayor nitidez que tiene que salir. ¿Está bien? Justamente estos rayos, como no salen perpendicularmente, puede salir un poquito desviado, pero aún así, en la placa, puede salir con buena nitidez. Y el asunto está a veces ahí, en decir, justamente, bueno, hay mucha radiación dispersa, pero esta radiación dispersa, ¿sí? Muchas veces puede verse según la intensidad de la cantidad de los rayos X. Si tienen poca intensidad, se puede generar, digamos, esta radiación dispersa. Esto que lo estoy haciendo acá, que lo estoy mostrando acá, ¿está bien? Entonces, ¿qué generalmente hace uno? Para que asegurarse de que la placa radiográfica salga bien, uno aumenta un poquito los valores. ¿En qué sentido aumenta los valores? Aumenta los valores para que acá salga mayor cantidad de rayos, ¿sí? Con mayor energía, y cuando los rayos tienen mayor energía, tengo mayor posibilidad de que los rayos caigan perpendicularmente o tengan este sentido, esta leve inclinación, pero que lleguen a la placa radiográfica, salen impactando, ¿sí? Dando lugar a que posteriormente la placa radiográfica salga con buena nitidez. ¿Está bien? Entonces son todos parámetros que se juegan ahí, que están dando vuelta. Pero, pero aquí les presento los rayos dispersos. Esto producto de, justamente, a veces no tiene que darse tampoco por la intensidad, sino por el organismo el cual atraviesan. Si es un lugar, por ejemplo, el estómago, ¿sí? Que por ahí está lleno de líquidos, y bueno, la interacción no va a ser tanto, y prácticamente los rayos que crucen por ahí no van a ser desviados de mala manera como en otros lugares, en otra región donde la densidad, ¿sí? de las moléculas del organismo, ¿sí? es mucho más abultado, o hace que estos choques existan más, generando estos pequeños desvíos de los rayos que hacen que lleguen a la placa, ¿sí? de manera muy oblicua, ¿sí? y de alguna manera distorsionando la calidad de la imagen requerida. ¿Está bien? Fíjense que algunos que estoy mostrando acá, algunos llegan en forma oblicua a la placa radiográfica, pero hay otros que no. Hay otros que por este cambio de dirección hace que por ahí salgan de esta manera, o que por ahí salgan así, o que por ahí salgan por acá, que alguno por ahí venga bien, como para decir, bueno, va a salir la placa radiográfica bien, pero la gran mayoría, ¿sí? termina saliendo por los diversos choques o interacciones, termina saliendo con un ángulo, digamos que cuando impactan en la placa, ¿sí? Este, generan, digamos, distorsión en la imagen. ¿Está bien? Y hay muchos que no llegan a la placa radiográfica, hay muchos que por estos desvíos se quedan por ahí, dando vuelta. ¿Está bien? Entonces, justamente, cuando hay mucha distorsión, mucha radiación dispersa, lo que uno hace es, digamos, a veces jugar con las técnicas y, bueno, decir, bueno, le aumento un poquito más
que salgan con mayor, digamos, mayor intensidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al salir con mayor intensidad, estoy exponiendo a la persona, ¿sí? A una mayor cantidad de rayos X, ¿sí? Que hace que el paciente corra peligro, ¿está bien? La placa va a salir bien, pero por ahí lo estoy exponiendo a una cantidad innecesaria de radiación. Entonces, ahora después vamos a ver, si nos da el tiempo, de cómo hacer de que esta radiación dispersa que está por ahí no genere, digamos, distorsión en la placa radiográfica poniendo lo que se conoce como rejilla. ¿Está bien? Que va a bloquear todos estos rayos que van en forma oblicua. ¿Está bien? Pero en resumen a este gráfico que les quería decir, es que existen tres tipos de rayos. Los rayos directos, que son los que salen del tubo de rayos X antes de interactuar con el paciente o la persona, y de ahí van a salir dos, los más importantes. ¿Qué van a ser? Los que se llaman rayos transmitidos, son los que, una vez de interaccionar con el paciente, llegan a la placa radiográfica, y otros que se van a llamar rayos dispersos. Rayos dispersos, dentro del contexto de rayos dispersos, que una vez de haber interactuado con la persona, con el organismo, la persona, van a llegar, no van a llegar muy perpendicularmente a la placa radiográfica generando distorsión en la calidad, sino que también dentro de esa cantidad de rayos hay muchos que no van a llegar a la placa radiográfica, ¿sí? Y van a quedar boyando, digamos, en el ambiente o en la zona donde está el paciente. ¿Estamos? Ese es lo que yo quería hacerlo como un resumen. Profe, ¿puede repetir los tres diferentes rayos? Sí, los rayos directos, ¿sí? Que son los que, una vez que emitidos de la ventana del equipo de rayos X, llegan a la persona, pero todavía no interactúan con la persona. Entonces son rayos directos. ¿Está bien? Y aquellos rayos, una vez interactuado con la persona, pueden existir dos, que son los que se llaman los transmitidos, que son aquellos rayos que una vez que interactuaron con la persona, logran salir del paciente y quedan impactados o impactan en la placa radiográfica. ¿Está bien? Y después hay otros que también interaccionan con el paciente y logran salir, ¿sí? Algunos no tampoco, porque de estos choques, imagínense que según el organismo, ¿sí? Acuérdense que los choques hacen que pierdan energía. Y si imagínense que uno va así, va acá, va así, choca, pierde energía y por ahí muere, ¿sí? Algunos mueren dentro del paciente de las interacciones con las moléculas. Otros salen, ¿sí? Y caen de manera oblicua, distorsionando la calidad de la placa radiográfica. Y hay otros que directamente no llegan a la placa radiográfica, o sea que por los diversos choques y cambios de sentido, hacen que por ahí su dirección sea otra, no llegando a la placa radiográfica. ¿Está bien? Serían tres. Nada más que en los rayos dispersos hay varios. Dentro de la familia de los rayos dispersos hay algunos que, debido a los sucesivos choques, pueden morir, ¿sí? Va perdiendo energía dentro del organismo del paciente y mueren ahí adentro. Hay otros que logran salir, ¿sí? Llegando a la placa radiográfica no de la mejor manera, no de manera perpendicular, distorsionando la calidad de la placa. Y hay otros que no, dentro de esa familia de rayos dispersos, la interacción y estos choques, haciendo el cambio de rumbo, hace que cambie su dirección no llegando a la placa radiográfica. ¿Está bien? O sea que podemos decir, dentro de la radiación dispersa, podemos decir que los más importantes hay tres. Algunos que por la interacción mueren ahí, pierden energía y mueren, digamos, dentro del paciente. Hay otros que logran salir, pero llegan, digamos, de manera tal, con un ángulo tal que logran distorsionar
digamos, la calidad de la imagen de la placa radiográfica. Y hay otros que dentro de la familia, hay un tercer grupo que directamente no llegan a la placa radiográfica, ni tampoco mueren, sino que salen, pero van hacia otra dirección. ¿Está bien? Eso sería más o menos el contexto de, ya que ya nos olvidamos del equipo rayos X, ya estamos por acá. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso por un lado. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Para que se dé una idea. Sí, profe. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver justamente, haciendo la entrada de esto, los factores, ¿sí? O aquellas cosas que afectan el tema de la radiación dispersa, que tiene que ver con la radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces, haciendo este breve, digamos, análisis de lo que sucede, ¿sí? Vamos a ver ahora, como resumen, ¿sí? Los factores que afectan la radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces, por ahí alguien le dice rayos transmitidos, o alguien le está diciendo rayos transmitidos son aquellos que interactúan con la persona y lograron salir. Está. Bárbaro. Está bien, cuando se habla de rayos directos, son los que inciden sobre la persona. ¿Está bien? Pero todavía no interactuaron. ¿Se entiende? Y la radiación dispersa, ya saben, eso, es la radiación, es la que menos aporta, ¿sí?, a la causa, como quien dice. ¿Está bien? Es esa que es la que el técnico radiólogo va a tener que lidiar de la mejor manera como para que dentro de las técnicas aplicadas ese mal sea el menos posible. ¿Está bien? Porque nunca se va a lograr, digamos, totalmente, digamos, sacar de cuajo aplicando una excelente técnica, nunca se va a lograr. Sí va a haber cosas en el entorno que van a ayudar a que de alguna manera atenúen esa radiación dispersa, para ayudar a que la placa radiográfica salga lo más nítida posible. ¿Está bien? Acuérdense que acá es importante. Ustedes van a decir, ustedes pueden decir, bueno, profe, ¿para qué problema? ¿Sale radiación dispersa? No sé, o le damos un poquito más radiación, o sacamos la placa radiográfica de vuelta. Lo que pasa es que no podemos joder de vuelta con la radiación, porque estamos poniendo a la persona de vuelta a una placa radiográfica y no es esto como diciendo, bueno, salió mal, te saco la foto de vuelta. La del carnet, la del 4x4 te saco de vuelta. No, acá no es radiación que pasa por el paciente. Y según la cantidad puede generar a largo plazo, ¿sí?, pequeñas complicaciones. Entonces, uno siempre hace hincapié en que aplicando la técnica adecuada y dentro del escenario correspondiente, uno tiene que sacar una placa radiográfica que sea nítida, lo más nítida posible, para que la persona que lo vea pueda sacar conclusiones, ¿sí?, o tomar acciones a raíz de esa imagen que se vea con la menor distorsión posible. Entonces, imagínense que ustedes sacan una placa que más o menos está borrosa porque, no sé, hay mucha radiación dispersa. Se la dan a alguien y alguien tiene que determinar qué es lo que tiene esa persona para operarlo o algo. Imagínense que ellos necesitan, digamos, una excelente calidad o por lo menos la mejor calidad de la imagen como para decir, acá tenés esto, vamos a hacer ciertas cosas. Pero si a uno se le da media borroneada, media borrosa, es como que mucho no puede hacer y muchas veces se puede equivocar y tomar planes de acción equivocados. ¿Está bien? Por eso uno hace hincapié en que trata de no equivocarse. ¿Está bien? Obvio que con esto uno no mete miedo, porque ustedes ya tienen las técnicas, van a ver hasta lugares donde ya tienen una tablita, cuando lo vean con Charlie, tablitas, digamos, que para cierta placa radiográfica hay que aplicar cierto voltaje, cierta cantidad de corriente, cierto tiempo. Ustedes tienen que estar con la consola, poniendo esos valores y listo. Apretar el cronorruptor, sacar la placa radiográfica y se acabó la historia. ¿Está bien? Pero por lo menos está bien que ustedes sepan como técnico todos esos
esas cosas que si varían, qué es lo que puede generar. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Así ya, cuando volvemos ya arrancamos con... Vamos a salir, que quedan 2 minutitos, me esperan a que guarde la grabación y les aviso en el Classroom para que entremos de vuelta. ¿Vamos?